En esta fase del trabajo superior hay muchas facetas interesantes que se abren cuando uno empieza ya a trabajar y a tener alguna experiencia de las posibilidades de expansión de la conciencia. Hasta ahora hemos hablado, por un lado, de tomar conciencia de nosotros mismos en esa realidad profunda, en esa realidad espiritual que es la base de nuestra personalidad, de nuestro carácter y de todo nuestro mundo, incluso externo, en nuestro modo de actuar y de interactuar con el mundo. Hemos hablado de esa realidad trascendente a la que llamamos Dios, o lo absoluto. Hemos hablado también del contacto con las personas, de aprender a descubrir la realidad profunda detrás de las apariencias de las personas. Y con esto hemos visto tres modos, tres direcciones de trabajo. Si lo miramos en conjunto, podemos darnos cuenta que hay un denominador común en esas tres facetas de trabajo. Y el denominador común es la noción de realidad que vivimos a través de cada una de esas direcciones. Cuando yo estoy viviendo todas mis experiencias, el común denominador de todas mis experiencias es lo que llamo yo. Y este yo, este sujeto, este protagonista que soy yo, permanece siempre el mismo, siempre idéntico, a lo largo de toda la gama de experiencias, desde mi infancia. Lo mismo si son experiencias elevadas que experiencias sencillas, elementales, que son experiencias externas, que si son internas. Todo está girando alrededor del sujeto, de eso que llamamos yo. Por lo tanto, este yo es el denominador común de esta gama de experiencias, es la realidad común, es lo que da fuerza a las experiencias, es que yo estoy involucrado en la experiencia, es que yo me vivo en la experiencia que vivo. Y porque este yo es el común denominador de cada una de las experiencias, por eso tenemos esta noción muy intensa de realidad de nosotros mismos. Pero paralelamente a esta noción de sujeto que tenemos la noción de objeto. Yo estoy constantemente recibiendo experiencias, pero experiencias que consisten en un contacto con algo o con alguien. Yo me desenvuelvo en un ambiente material, de las cosas, de la naturaleza, de los objetos. Me desenvuelvo en un ambiente psicológico de las personas, de su modo de pensar, de sentir, en unos valores intelectuales de la sociedad, de la época, de los problemas. Y esto para mí es algo que también es una constante. Puede variar el personaje, puede variar el escenario, pero siempre hay algo frente a mí, algo en relación con lo cual yo he de estar viviendo, relacionándome. Por tanto, este no yo, este mundo, existe con una intensa noción de realidad por nosotros, por nuestra parte. O sea, reconocemos una realidad en lo que llamamos mundo, en lo que llamamos exterior, no yo, como lo reconocemos en lo que llamamos yo. Existe también esa otra realidad que podemos llamar superior, que no nos enfrentamos con ella cara a cara, que no es el objeto de una relación sujeto-objeto constante, pero que en cambio está actuando a modo de llamada, a veces de un modo sutil, a veces de un modo imperioso, en esa aspiración que hay en nosotros hacia algo superior, hacia una belleza, hacia una paz, hacia una armonía, hacia un amor, una felicidad, un poder, una plenitud, un orden, una justicia. Y esta demanda por nuestra parte de este orden superior de realidades ciertamente llega a tener una fuerza, llega a tener una realidad que para algunas personas es
por lo menos tan real como la del yo y la del no yo. Tenemos pues esta trilogía de realidades. Trilogía de realidades que cuando las podemos mirar un poco conjuntamente, nos damos cuenta que se trata en el fondo de una sola realidad que nosotros percibimos a través de tres canales distintos. A un canal le llamamos yo, a otro canal le llamamos mundo, a otro canal le llamamos Dios o trascendente. Es como si hubiera una sola noción de realidad, pero que nosotros la vivimos siempre parcialmente. Cuando vivimos una, no vivimos la otra. Y cuando vivimos la otra, no vivimos la tercera. En nosotros está actuando de un modo intermitente esta noción de realidad. Y por esto estamos viviendo a un tiempo siempre una sola noción de realidad, un tercio de esta noción total, diríamos, de realidad. Una parte solo. Y en cambio nuestra aspiración es a vivir la realidad total. Porque nuestra aspiración busca la totalidad, la plenitud, la realidad, la verdad, la bondad, siempre la que tiene un sentido definitivo, total, único. Así pues, estamos viviendo ahora una realidad, ahora otra realidad, ahora otra, cuando a través de cada una de ellas queremos llegar a la totalidad de la realidad. Este es el problema con que nos podemos enfrentar hoy. Hoy podríamos mirar los dos sectores de realidad que llamamos yo y no yo. Yo y lo otro, el mundo, la gente, las cosas, la naturaleza. Yo me vivo una realidad, yo me reconozco una realidad, la vivo con una intensidad y por eso le doy un valor. Lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que busco, lo que conozco, lo que quiero. Todo lo que estoy haciendo, viviendo en nombre de yo. Pero lo cierto es que también estoy viviendo al otro, a la circunstancia, a la persona, a la situación, lo otro. Lo otro para mí es algo real, algo con lo que este yo trata de ponerse en contacto, trata de complementarse, trata de congraciarse, trata de unirse o trata de vencer. Porque estamos viviendo esa otra dualidad como algo o bien que nos falta como complemento o bien que se nos opone como enemigo de algo. Todo lo que yo veo en el mundo exterior, todo el valor que yo descubro en lo exterior, sean personas, sean naturalezas, sean situaciones, es un valor que yo le veo, que yo le reconozco, que yo le descubro. ¿Y por qué le reconozco ese valor? Porque lo vivo con esa fuerza, porque esa fuerza y ese valor con que yo vivo el no yo es un valor y una fuerza que de algún modo están en mí. Todas las cualidades que yo soy capaz de ver, de intuir, cualidades internas, todos los valores internos que soy capaz de intuir en cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier fenómeno de la naturaleza, son realidades y valores que están en mí. Y porque están en mí, yo resueno interiormente ante ellos. Yo los reconozco. Si una cosa fuera totalmente extraña a mí, yo no la comprendería, yo no podría reconocerla, yo no podría descubrir su valor. El valor que yo descubro es el valor de lo que se produce en mí. Cuando yo descubro que una persona tiene una gran fortaleza de carácter, o tiene una gran seguridad, o tiene una gran paz interior, es porque yo estoy intuyendo de algún modo esa fuerza, esa paz, o ese valor en la otra persona. Lo intuyo y esa intuición está resonando en mí. Y es porque resuena en mí
que en mí esa intuición tiene valor, le doy valor. Si aquella persona tuviera una cualidad que yo no tuviera en absoluto, yo no podría reconocerla como cualidad, yo no sabría valorarla. Miremos el problema de otra manera. Ya sé que esta noción choca con nuestros hábitos mentales, que establecen siempre una separación estricta entre lo que llamamos yo y lo que llamamos lo otro. Esta separación está basada en la identificación con la forma exterior, con el cuerpo. Yo, que tengo un perímetro de mí mismo, físico, que es la piel, por estar tan identificado con ese cuerpo, creo que yo soy este cuerpo y que lo mío es lo que hay dentro de este cuerpo. Entonces, todo lo que está al otro lado de la piel, para mí es lo otro, no es mío, es totalmente ajeno a mí. Y así hago esta distinción entre yo y lo otro. Todos los valores internos los estoy midiendo en función de este parámetro físico. Entonces estoy como si se tratara de un saco, estoy metiendo o atribuyendo que está dentro de un saco todo lo que se vive dentro de ese contorno, dentro de ese perímetro, y las otras cualidades están metidas en otros sacos. Esta es una noción errónea. Miremoslo desde otra manera. ¿Qué es la persona desde el punto de vista psicológico? Diríamos que la persona desde el punto de vista psicológico es lo que es su conciencia. O sea, yo no puedo medirme solo por mi altura y por mi peso, sino que yo me he de medir, yo soy aquello de lo que soy consciente. Las ideas que yo tenga, la comprensión que yo tenga, el amor que yo tenga, la voluntad que yo tenga, o sea, todo lo que son bases de mi conciencia y todos los contenidos de mi conciencia, todos, son los que tienden a delimitarme a mí en tanto que distinto de otro. O sea, yo en mi campo fenoménico existencial soy exactamente los contenidos de mi conciencia. Cuando yo tengo conciencia no solamente de mis contenidos atribuidos a mí, sino de los contenidos que atribuyo a otro, esos también son contenidos de mi conciencia. Cuando yo descubro que aquella persona tiene una gran valentía, o una gran honradez, o una gran sensibilidad, eso que yo estoy viendo en la otra persona es algo que está en mi conciencia, solamente que es un sector de conciencia al que yo llamo otro, llamo fulano de tal, no le llamo yo, pero es mi conciencia. Yo soy, pues, todos los contenidos que hay en mi conciencia. Y todas las cualidades de las que yo puedo ser consciente, sea en quien sea, sea donde sea y sea del modo que sea, todas esas cualidades y valores de las que yo puedo tener conciencia, con el nombre que sea, son valores de mi conciencia, son mis valores. El problema aparece cuando descubrimos que esos que son mis valores, todos los contenidos, sin excepción de mi conciencia, curiosamente yo no los vivo como míos. Yo solamente vivo una pequeña parte de estos valores como míos. Y los otros los vivo como ajenos, como extraños a mí. Yo vivo como míos aquellos que yo he ido registrando o actualizando en mi conciencia a través del sector que llamo yo, a través de unas vivencias emocionales íntimas, a través de un sector activo de mi sensibilidad o de mi intelectualidad o de mi vitalidad. O sea, hay todo un grupo de cosas que yo digo, soy yo que las hago, soy yo que las siento, soy yo que las vivo, son mías.
Pero luego hay otras cosas que porque las he vivido mientras estaba mirando a una persona, porque es al mirar a aquella persona que en mí se ha producido esta noción de cualidad, de energía, de carácter, de afectividad o la que sea, que entonces esa cualidad que se actualiza en mí, ese valor que se actualiza en mí, no me lo atribuyo a mí, a pesar de que se produce en mí, sino que lo atribuyo a la imagen que en aquel momento está presente en mi mente. Entonces yo digo, ese valor, esa cualidad es de aquella persona, y creo que no es mía, sino solo de aquella persona. Realmente, si yo soy consciente de lo de aquella persona, esa conciencia es mía. La conciencia que yo tengo de la otra persona es mía, es mi conciencia. Y todos los contenidos que hay en esa conciencia que yo tengo de la otra persona son mi conciencia, aunque yo no lo llame mía. Cuando ante una persona yo reconozco una cualidad, quiere decir que esa cualidad está en aquella persona, o por lo menos parece muy probable que así sea. Si yo veo a una persona con una gran fuerza moral y la admiro por esa fuerza moral, quiere decir que esa fuerza moral de algún modo está en aquella persona. Pero yo no veo la fuerza moral de aquella persona, sino lo que veo es la respuesta que se produce en mí ante aquella persona. Y es esta actualización que se produce en mí mientras estoy mirando a aquella persona la que yo le atribuyo a aquella persona. Esto hay que verlo muy claro, porque estamos tan acostumbrados a atribuir las cosas directamente al otro sin ponernos ninguna pregunta, que esto se mira como si se tratara quizá de un juego de palabras. Y no se trata de un juego de palabras, sino que se trata de una verdad, de unos alcances extraordinarios. Si aquella persona tiene alguna cualidad que yo no tengo, que no está en mí, yo no descubriré aquella cualidad. Para mí no será cualidad. Para mí una cosa es cualidad cuando yo la reconozco como cualidad. Y si la reconozco es porque la conozco, porque de algún modo está en mí. Y aquella persona lo único que hace es servirme de estímulo para que esta cualidad se actualice en mí. De algún modo. Si una persona tiene más inteligencia que yo, y está hablándome a nivel de su gran inteligencia, habrá una serie de cosas que yo no entenderé, que se me escaparán, no podré entender. Y todo lo que yo entienda de aquella persona será la inteligencia que yo veré en aquella persona. Porque todo lo que sobrepase mi inteligencia, mi capacidad, para mí no será inteligencia, será ininteligible. O sea que cuando yo estoy admirando a alguien por su gran inteligencia, porque se la veo, no porque la deduzco que la tiene, sino porque se la veo en la medida que está expresándose, es porque esa gran inteligencia que le estoy admirando está en mí. Toda la que le veo. Como el amor que estoy admirando en una persona, o la sensibilidad artística, o la cualidad que sea que yo estoy admirando en una persona, cualidades internas, esas cualidades que yo le admiro, las admiro porque se están movilizando en mí, porque hay una respuesta en mí de aquello. Siempre que una persona vaya más allá de mi capacidad, yo no podré reconocer aquella cualidad. Yo tengo una capacidad artística, una capacidad de reconocimiento estético determinada. Y yo vibraré interiormente ante un estímulo adecuado. Y entonces reconoceré la belleza del cuadro, de la música, del panorama, de lo que sea. Y toda esta belleza que yo veo en el panorama o en el cuadro es la belleza en mí que se moviliza. Y como se moviliza al mismo tiempo que estoy percibiendo el cuadro y como efecto del estímulo del cuadro, entonces yo esta belleza la atribuyo al cuadro o al artista. Es mía, de algún modo está en mí. Todo lo que yo puedo apreciar como cualidad, como estado, como valor interior,
Todo, absolutamente todo, sin ninguna limitación, está en mí, forma parte de mi conciencia. Es mi patrimonio real. Pero como decía antes, el problema está en que yo no lo vivo como mío. Es aquella persona que tiene este talento. Es aquella persona que tiene esa seguridad que admiro, ese coraje, esa energía, esa decisión. Y yo precisamente la admiro porque desearía tenerla y no la tengo. Creo no tenerla. Y la estoy admirando. Y quizá admiro un personaje de una película porque para mí es la encarnación de la persona ideal. Porque está encarnando la cualidad que yo más desearía tener. Y estoy girando alrededor de aquel personaje. Y todo lo que le estoy admirando es mío. Está en mí. Porque todo lo que pueda tener aquel personaje, más allá de lo que yo tengo, de lo que está en mí, para mí no es tal cualidad, no sé reconocerlo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el arte. Vemos como a medida que el arte tiene una calidad superior, hay menor número de personas que aprecian el arte. En cambio, a una demanda de belleza más elemental, hay un mayor número de personas que responden y que admiran y reconocen y aceptan que aquello es bonito, es bello. Y cuando esas personas, diríamos, de nivel elemental, están ante algo que es más bello, no lo ven como más bello. Para ellos aquello no es belleza. O sea, la belleza que son capaces de apreciar, que somos cada uno capaces de apreciar, es la belleza que llevamos dentro. En cuanto se va más allá de esto que llevamos dentro, para nosotros deja de ser belleza, o deja de ser inteligencia, o deja de ser amor, o deja de ser verdad, o deja de ser cualidad. Lástima que no vivamos todas esas cualidades de un modo integrado. Que no las vivamos todas como propias, como patrimonio auténtico nuestro. ¿Por qué esto es así? Pues porque nos hemos ido desarrollando nuestra conciencia de un modo dividido. Nuestra mente es la que está separando las cualidades, las nociones de realidad, los valores. Y las está separando porque nuestra mente se ha ido educando por vías diferenciadas, sin llegar a un fondo común. Está estableciendo una separación, por ejemplo, entre lo que yo vivo a través de mi familia, el amor que pueda tener yo a mi esposa, a mis hijos, de lo que es mi entusiasmo profesional, o de lo que pueda ser la admiración por un personaje de tipo artístico o de tipo deportivo incluso. Lo hemos vivido como algo enteramente distinto, lo hemos archivado como enteramente distinto y luego lo actualizamos de modo distinto, cada cosa en un tiempo, como si se tratara de mundos totalmente distintos. Lo que yo vivo a nombre mío es una cosa, lo que yo vivo a nombre de el ídolo de artista es otro, lo que vivo a nombre de persona admirada como hombre del mundo es otro, como santo es otro, etcétera, etcétera. Vivimos la realidad fragmentada, vivimos la única realidad dividida, y es nuestra mente la que ha dividido, la que mantiene divididos los sectores de realidad, de valor. A un sector le llamamos yo, mío, a otro sector le llamamos mundo, externo, a otro sector le llamamos lo trascendente, lo superior. ¿Qué posibilidad hay de poder recuperar esa realidad que vivimos ahora como perteneciendo al exterior, de la realidad que nosotros vivimos como propia?
Es posible que yo llegue a vivir algún día todas las cosas que estoy admirando, y que las estoy admirando precisamente porque creo no tenerlas, y que las estoy admirando precisamente porque me gustaría mucho tenerlas. Es posible que yo pueda llegar a vivir eso de un modo real, de un modo permanente, como algo auténticamente mío. Claro que es posible. Siempre ha sido nuestro, solamente que no ha sido reconocido. ¿Qué es lo que nos impide ese reconocimiento de lo que vemos al exterior como propio? El modo de funcionar de nuestra mente. La mente es la que separa. Nuestros esquemas mentales, el modo pequeño, externo, delimitado, fraccionado con cómo trabaja nuestra mente. Nuestra mente tiene una curiosa función, que es la de analizar, y para analizar hay que separar, hay que distinguir. Y este conocimiento de lo particular, este conocimiento analítico, tendría que estar al servicio de un mejor conocimiento de lo total, de lo único. Porque serían modalidades de perfeccionamiento de lo total, de lo único. Sería un enriquecimiento en la complejidad de lo particular, pero un enriquecimiento de la totalidad del conocimiento general único. Pero nuestra mente parece que se haya detenido en mitad de este proceso, y entonces, si bien distingue las ventajas, las cualidades, la riqueza de los detalles, se queda en esas categorías de los detalles y queda extendida en 1000 pedazos. 1000 pedazos que luego intentamos agrupar con nombres genéricos, con categorías, con diversos órdenes de realidad intelectual, pero que nunca conectamos con los demás sectores de nuestra propia realidad personal. Nos hemos quedado en el departamento de clasificación, de disección, de partición, y no relacionamos este departamento con la dirección general. Hay dos modos de poder producir esta reintegración o reunificación de estos dos sectores de la mente que llamo yo y mundo, lo interior y lo exterior, lo mío y lo de los otros. Dos modos que son un solo modo, pero practicado de dos maneras distintas. Cuando yo admiro una cualidad del exterior, supongamos que yo estoy admirando la fortaleza interior. Yo puedo claramente delimitar, para mí el ideal de fortaleza interior es tal persona, tal personaje, sea de nuestra vida inmediata real, sea un personaje de novela, sea un personaje de película, porque esto es completamente secundario. El hecho es que yo, ante unas imágenes determinadas, sean de tipo físico exterior, sean de tipo puramente reproductivo, como puede ser literatura o puede ser cine, yo he reaccionado, he visto allí una cualidad extraordinaria. Bien, si yo me sitúo frente a esa cualidad y trato de mirarla, trato de admirarla, trato de entenderla, trato de sentirla, sin salirme de esta observación, sin escaparme a través de razonamientos, sino que quedo simplemente inteligentemente fascinado por la cualidad. Si yo abro mi mente y mi afectividad a la contemplación de esa cualidad, tratando de
verla más, sentirla más, abrirme más a su resonancia, esa cualidad poco a poco irá actualizándose en mi consciente, en el sector que llamo yo. Este es el secreto de las técnicas de meditación. Hay una frase en la Biblia que dice: como un hombre piensa en su corazón, así es él. En su corazón, no en el sector externo de nuestra mente analítica. Es cuando yo me abro todo yo al impacto de la cualidad y permanezco atento y contemplando, absorbiendo aquella cualidad, aquella actualidad, porque estoy manteniendo una conciencia clara de mí y a la vez de aquella cualidad se irá integrando, se irá transfiriendo, se irá actualizando en mi yo consciente, sea cual sea la cualidad. Siempre nos estamos refiriendo a cualidades internas. Aspecto energía, aspecto felicidad, aspecto inteligencia. O sea que no nos referimos a cualidades externas. Tener un físico determinado, tener una voz determinada, tener una habilidad exterior determinada, no. Estamos refiriéndonos a cualidades internas. Este es, pues, el procedimiento, uno de los procedimientos, la meditación contemplativa sostenida día tras día sobre la cualidad óptima que nosotros admiramos. No hemos de tratar de convencernos de nada. No se trata de sugestionarme en esta técnica para que yo trate de sentirme más aquello. No. En esta técnica basta que yo me abra todo yo, mi mente y mi afectividad, mi sensibilidad, que yo me abra sin condiciones a la contemplación de aquella cualidad, dejando que aquella cualidad me llegue. Que todo yo sea permeable a la presencia y acción de aquella cualidad en mí. Aquella cualidad se va transfiriendo al sector consciente, al yo experiencia de mi personalidad. Otra forma de practicar esta misma técnica consiste que yo trate de mantener una conciencia muy clara de mí. La máxima conciencia clara de mí que soy capaz de mantener y que he de cultivar habitualmente, día tras día. Entonces, observar qué ocurre cuando yo me pongo en contacto con una persona importante o con una situación importante. Y si yo estoy atento, descubriré que en el momento que estoy frente a algo que yo califico de importante, por el concepto que sea, entonces yo me ausento de mi conciencia de mí para estar atento a la conciencia de lo otro importante. Y ahí está el mal, que mi conciencia normalmente tiende a este movimiento. Cuando yo estoy muy consciente de mí, estoy ausente en un grado u otro de lo demás. Cuando yo trato de estar atento y consciente a lo demás, a algo exterior, entonces me ausento de mí. Bien, se trata precisamente de que yo cultive esa claridad de conciencia de mí mismo y que en el momento que estoy frente a la persona o situación que para mí representa esa cualidad que admiro, que yo evite ese gesto de ausentarme de mí para estar solo atento a lo otro, que yo me mantenga consciente de mí y que manteniéndome consciente de mí abra, relaje mi mente y mi afectividad mirando al otro, mirando la cualidad, mirando lo que admiro. O sea, aprender a admirar a la vez que mantengo una clara autoconciencia. Cuando esto se intenta hacer, verán cómo se tiende a cerrar nuestra autoconciencia, tiende a disminuir.
O si estoy muy pendiente de mí, entonces no estoy abierto al impacto de lo exterior, que es del modo como funcionamos usualmente. Y por esto esto es un entrenamiento que hay que hacer, que no es muy difícil, pero que hay que hacer deliberadamente, porque si no, no solemos hacerlo nunca de un modo espontáneo. Siempre trabajamos de esta manera intermitente. Nuestra atención está funcionando por momentos iluminando nuestro interior y en otros momentos iluminando el exterior. Y nunca está iluminando por completo todo el panorama, todo el campo de la conciencia. O un sector o el otro, aunque este desplazamiento se pueda hacer con rapidez. Se trata, pues, de conseguir que mi conciencia esté muy presente, muy clara, y a la vez que yo afloje, abra mi mente y mi afectividad para recibir el impacto, para dejar que aquella cualidad entre dentro de mí. Si es la energía moral, la fortaleza moral, sentirme yo y a la vez sentir aquella fortaleza moral que tantas veces he admirado y sentido, pero ahora sentirla junto con, simultáneamente, al mismo tiempo que me estoy sintiendo a mí. O sea que es el esfuerzo de mantener la mente totalmente centrada y abierta. Entonces, aquella cualidad no se detendrá en mi mente, sino que penetrará y producirá una resonancia profunda, como un shock. No me estoy cerrando al impacto del exterior, no lo estoy filtrando a través de mi mente y de mi censura, sino que estoy todo yo abierto, desde la conciencia de mí mismo, abierto al impacto de la situación. Entonces, aquella situación, con su cualidad, resonará hasta lo profundo. Y en el momento en que aquella cualidad esté resonando en lo profundo, aquella cualidad se actualizará en la conciencia mía de ser, instantáneamente. La actualización se produce matemáticamente exacta a la apertura de conciencia de mí mismo y a la vez al grado de cualidad que yo pueda apreciar en lo que llamo exterior. Es exactamente esto mismo lo que se actualizará. Y se nota. Es una experiencia transformante porque la persona nota dentro de sí como una sensación extraordinaria, como una especie de escalofrío, porque se acaba de actualizar dentro de la experiencia de la persona una cantidad de energía y un valor cualitativo que hasta ahora no estaba conectado con esta yo experiencia, sino que estaba conectado con este otro sector en el que tenemos archivado lo que llamamos mundo. Estas son las dos modalidades principales de practicar esta técnica. Esta técnica no tiene ninguna limitación, pero claro está, exige que yo sea capaz de mantenerme claramente consciente de mí y de poder mantener esta conciencia de mí cuando estoy viviendo una situación, la que sea. Yo puedo practicar este ejercicio, por ejemplo, yendo al cine, cuando estoy contemplando la acción del personaje favorito que encarna para mí esa cualidad máxima. O cuando estoy en la vida real, frente a las personas que yo admiro. Se produce exactamente igual. Lo mismo si estoy haciéndolo en el cine que si estoy haciéndolo en la vida real. No hay que hacer ningún esfuerzo, no se trata de una tensión, se trata todo lo contrario, de estar centrado y relajado, con naturalidad, con sencillez. Cuando yo hago esfuerzo estoy cerrando. Esto, curiosamente, puede hacerse también, no solo cuando estoy frente a personas a quienes admiro, sino cuando estoy ante hechos de la naturaleza que admiro. Yo puedo situarme frente a un gran salto de aguas y abrirme a la noción de potencia que hay
en la caída de las aguas desde altura. Puedo abrirme en el momento de una gran tormenta, donde el temporal, los truenos o la fuerza del viento son para mí una encarnación, una materialización de una potencia extraordinaria. Puedo hacer esta misma experiencia cuando estoy contemplando un animal salvaje y admirando su fuerza interior, su seguridad, su decisión. Puedo hacerlo ante una gran salida o puesta de sol, haciendo que toda la grandeza, toda la inmensidad y belleza que hay en aquel panorama se actualice en mí. Puedo hacerlo frente a un avión de reacción, dejando que aquella potencia se actualice en mí. No aquella, sino la potencia que yo veo, siento, evoco al abrirme al ruido o a la potencia del motor. Fíjense que aquí se trata de abrirse directamente a la experiencia. Es manejar cargas de energía y cualidades directamente en el yo experiencia. No se trata de creer que yo tengo aquella cualidad. No se trata de hinchar el yo idea con fantasías, con suposiciones o deseos. Se trata de vivir situaciones reales, vivir la realidad directa de las situaciones, la realidad de mí y la realidad inmediata que percibo en el otro. Es el núcleo de la experiencia que ha de funcionar. No es unas ideas, unas teorías, unas interpretaciones. Es vivir el presente de un modo inmediato, directo, sin intermediario. Es vivir la situación presente con la mente y el corazón abiertos. Es ofrecer nuestra vida totalmente como respuesta inmediata a la situación, sin el filtro de seguridad de la mente. Esto no producirá en nosotros ningún efecto de hinchazón del yo idea. Producirá en nosotros una actualización interna de fuerza, de realidad, de seguridad, de paz. Estamos recuperando poco a poco lo que siempre ha sido nuestro. Y cuando yo haya podido actualizar en mí esas cualidades que estoy admirando en el otro, dejaré de admirar al otro. Y entonces, por primera vez, podré reconocer al otro como un amigo. Estaremos hablando de igual a igual, porque estaremos viviendo la misma cosa. Dejaré de estar debajo del otro, admirándolo, y no estaré ciertamente por encima del otro ni de nadie. Estaré simplemente más a la altura, más próximo a la verdad del otro. Y habrá una posibilidad de comprensión, de comunicación más auténtica, más real. Bueno, eso es todo por ahí.